días estarán empezando las clases en nuestro país. También se pondrá en marcha una transformación educativa, una de las prioridades del gobierno de coalición. Transformación educativa que ha despertado diversas críticas desde los sindicatos de los docentes. Los docentes que vienen señalando que no fueron tenidos en cuenta en las distintas discusiones que propone esta transformación. El gobierno señala que es importante realizar cambios para poder modificar la situación de la educación y algunos especialistas dicen que esos cambios no van a lograr modificar lo que estamos viviendo. Bueno, de todo esto estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Frente a esta transformación educativa, una cosa indispensable que deberíamos tener son los materiales teóricos, el nuevo programa. A la fecha en las escuelas este material en forma papel no ha llegado. Se nos ha informado que a las maestras directoras se les va a entregar una partida ínfima, creo que ronda en los 2.500 pesos, para que las directoras se encarguen de cobrar esa partida, ir y hacer fotocopia de los materiales para que los colectivos tengan el material necesario para poder planificar esta nueva transformación educativa. Entendemos que los grandes problemas que se presentan hoy en las escuelas no se están teniendo en cuenta. Hemos hecho una recorrida estos últimos días por algunas escuelas para ver las situaciones para comienzo y, por ejemplo, la situación edilicia de muchas escuelas es caótica. Están que se caen a pedazos, falta pintura, mantenimiento y eso nos preocupa enormemente. Bueno, la falta de cargos que te decía que todavía están sin cubrir y los grupos, sabes, que siguen estando superpoblados. Esa es la verdadera realidad de la educación pública. Siempre es importante hablar de educación, están por empezar, algunos ya empezaron, otros comenzarán la próxima semana las clases de este año 2023. Se habla de la transformación educativa que propone el gobierno. Bueno, hoy estaremos analizando algunos de estos puntos con un especialista en la materia, con Pablo Cayota, docente, director, vinculado también, entre otros institutos, al Instituto Santa Elena, también al CLAE, con más de 40 años de experiencia en el sector público y privado. Pablo, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya vamos a ir a algunos puntos específicos, ¿no? Pero a nivel general, ¿cómo estás viendo este inicio de clases, el clima que se está generando, las distintas versiones también que se han escuchado a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué análisis tenés de eso? Llegamos a un inicio de clases en un ámbito bastante confrontativo, con visiones distintas, muchas veces encontradas sobre el proceso que se va a iniciar. De todas maneras, yo creo que los adultos, ocupemos el lugar que ocupemos, tenemos que ser capaces de resguardar el inicio de clases. Es un momento muy importante para niños y adolescentes y va a marcar mucho la vida, son momentos imborrables y por tanto todos tenemos que cuidar el inicio de clases. Hay que ser capaces, como decía Benedetti, de defender la alegría, a pesar de todas las dificultades, y no ocultando las diferencias, pero defender la alegría de ese momento, de ese inicio. Creo que quizás a fines del año pasado uno visualizaba que esto iba a terminar en un choque de trenes. Creo que por responsabilidad de las distintas partes que están en conflicto, eso no va a suceder. Eso no quiere decir que no vaya a haber dificultades, que no haya desencuentros, pero por lo menos no estamos en la visión cercana, no se visualiza que las clases puedan empezar en medio de una paralización generalizada. Y creo que eso hay que saludarlo, hay que reconocerlo, porque a pesar de las grandes diferencias, creo que los actores están actuando con responsabilidad. Defendiendo esto, que creo que los niños y adolescentes tienen que estar por encima de nuestras diferencias. Y por eso reclamo, y creo que es saludable, defender el nuevo comienzo, cada comienzo. Es muy importante para cada niño y para cada adolescente. ¿Y cómo viste el proceso de discusión? Porque los docentes señalan, bueno, que no fueron tenidos en cuenta. Se habla de los tiempos. Algunos señalan de que se hizo todo con un poco a las apuradas, ¿no? Que para poder lanzar o plantear una transformación de este tipo se precisa mucho tiempo de discusión. ¿Cómo lo viste eso? Creo que desde hace más de 20 años en el Uruguay no discutimos bien sobre educación. Rápidamente se conforman bloques, grietas, y que hace muy difícil el intercambio real, genuino, la participación real y genuina. Creo que este proceso adolece
de esa confrontación también. Estamos viviendo desde el año pasado un diálogo de sordos donde no nos estamos entendiendo. Yo creo que es la transformación educativa, la necesidad de un cambio en la educación es imprescindible. Hay problemas serios en la educación. No es que esté todo espantoso y todo mal, como muchas veces se ha dicho, para nada, hay cosas muy valiosas, pero a la vez hay también problemas serios que hay que enfrentar. Los niveles de egreso de la educación media superior en el Uruguay son un problema de larga data, solo egresan el 42% de los estudiantes y dentro de ese 42% solo 2 de cada 10 de esos alumnos en los contextos vulnerables lo logran. Quiere decir que tenemos malos resultados a nivel general y además de una inequidad muy pronunciada, porque los más pobres no terminan la educación como lo terminan en otros sectores sociales. Y eso para nuestra convivencia y para nuestra sensibilidad de justicia social es un problema. La educación no es responsable de todo, pero la educación no puede estar ajena a este problema. Y más si nos comparamos con América Latina. En América Latina estamos en los peores lugares de egreso de la educación media superior. Y además, si uno toma en cuenta que en los últimos 15 años la pobreza bajó del 40% al 8%, y los resultados educativos de egreso mejoraron, pero mejoraron en un porcentaje muy menor, no a la velocidad que mejoraron otros países de América Latina, tenemos que tomar conciencia que estamos ante un problema. Y eso no es culpa de los docentes. No se trata de culpabilizar a los docentes ni a las autoridades de la administración anterior. Creo que todos han hecho cosas, pero el problema y el desafío es tan grande que nadie solitariamente lo va a poder resolver. Bueno, ahí tocas en esa respuesta un montón de elementos importantísimos en esta discusión, que me parece interesante ir analizando punto a punto, porque ya creo que con esa respuesta queda claro que no es solo una cuestión de gobierno, docentes y educación. Hay otros actores que empiezan a jugar, porque hablaste de contextos vulnerables. Las cifras de egreso que tiene el Uruguay de educación media son terribles. La cantidad de chiquilines que no logran terminar el liceo, y cuando uno profundiza en esos datos se encuentra con un montón de situaciones. Y también lleva a pensar que muchas veces a esa niña, a esa adolescente, termina condicionándolo el lugar donde nace, ¿no? Y ahí entran a jugar otros actores, porque ahí entramos a hablar de vivienda, entramos a hablar de alimentación, de deporte incluso, ¿no? Ahí es donde se necesitan políticas coordinadas para poder atacar ese tema. Absolutamente. Sobre esto hay una discusión. ¿Cuánto impacta el contexto donde yo nací, el barrio en que yo nací, para obtener un resultado educativo? ¿Es posible obtener buenos resultados cuando hay pobreza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No podemos sostener o pedir desde el sistema educativo: arreglame la pobreza, que yo después los educo. Eso es lo más anti-Freire o anti-convicción de la justicia social que podemos plantearnos. Incluso autores como Tedesco, que plantearon siempre que la educación tiene un papel a cumplir para la construcción de la justicia social. Ahora bien, como bien tú decías, la educación sola no puede, lo decía, varios autores en la historia, la educación sola no. La educación tiene su papel a cumplir y deben articularse estrategias y políticas de salud, políticas de vivienda, políticas de alimentación. Lo que no podemos hacer desde el sistema educativo es decir, bueno, yo no tengo nada para hacer mientras esta situación sea así. No, yo creo que todos los que elegimos la profesión docente, desde el nacimiento de esa vocación, elegimos que nuestro trabajo es transformar, porque generar procesos de aprendizaje o ayudar a hacerlo es generar procesos de transformación. Y quien no crea que es posible transformar desde el sistema educativo los puntos de origen, creo que no debería dedicarse a esta profesión. Y yo creo que la inmensa mayoría de los docentes de este país creen en lo que hacen y creen que su trabajo puede impactar en la transformación. No los podemos dejar solos, no pueden estar solos, no se puede culpabilizar de todo lo malo a los docentes.
no pueden estar aislados en el trabajo que tienen que realizar, necesitan apoyos y, por supuesto, articulación con otras políticas. Pero es esencial generar transformaciones porque el mundo cambia, tenemos este problema de inequidad, pero además el mundo cambia a una velocidad inusitada. Las tecnologías, los puestos de trabajo, no es que la educación tenga que formar para el mercado de trabajo, pero sí tiene que formar para el trabajo, para el mundo del trabajo. Bueno, me detengo ahí porque el gobierno con esta transformación pone el foco también en el sistema de competencias, que no es nuevo. Aquí en el Uruguay hay experiencia sobre ese tema, porque también entienden que hay que formar a los jóvenes para lo que hoy el mundo exige, ¿no? Pensando en el mercado laboral. ¿Qué lectura tenés sobre eso? Creo que hemos discutido pésimo sobre este tema de competencias, contenidos. Hemos caído en una discusión de falsa oposición entre competencias y contenidos. Como bien decías, hay muchísimos centros educativos, privados, pero públicos también, que hace años vienen trabajando en una lógica de competencias. ¿Pero qué es trabajar en una lógica por competencias? ¿Es vaciar de contenido la propuesta educativa? Ese sería un pésimo trabajo en competencias. No son las competencias en las que nosotros creemos, no son las competencias que el Uruguay necesita. Trabajar en competencias no es otra cosa que desde muy sólidos contenidos, lograr que el alumno sea capaz de integrar conocimientos y que los ponga en movimiento, que los ponga en acción, que aprenda a trabajar en proyectos interdisciplinares. Pero no es posible educar en competencias si no hay muy buenos contenidos. Y en ese sentido, hemos planteado esa falsa oposición, lamentablemente, y nos hemos enfrascado en un debate que no ha logrado buenos acuerdos. Y entonces, ahí otra vez aparece esa fractura que nos ha impedido avanzar de manera colectiva, consensuada, porque, lo quiero decir, en educación, si no logramos acuerdos de largo plazo, que se sostengan en el tiempo, que tengan los recursos necesarios de manera permanente e incremental, es muy difícil lograr luego los resultados que pretendemos. Yo puedo tener el mejor plan, puedo tener los mejores documentos. Yo creo que los documentos de esta transformación son buenos. Puede haber, y admito la discusión sobre ello, pero son buenos, son más allá de errores y horrores que se cometieron, hay todo un sustento de documentos sólidos, hay equipos académicos que han elaborado propuestas interesantes. Pero en educación es tan importante el qué como el cómo. La implementación de las ideas o de lo que se quiere hacer es tan importante como la esencia misma de ese cambio. Y yo puedo cambiar la ley de educación, que se ha hecho y está bien si es necesario. Yo puedo cambiar el marco curricular y los planes y programas, que está bien actualizarlos y revisarlos. Yo puedo hasta mejorar el presupuesto, que es una condición necesaria, aunque no es imprescindible, aunque no sea suficiente. Pero si todo eso después no logra enamorar al docente, que tiene que abrir la puerta del aula y entrar y desarrollar su trabajo, si ese docente no está convencido de lo que tiene que hacer, el cambio jamás se va a producir. Tenemos una larga historia en el Uruguay de cambio de planes y programas, de cambio de marcos, que luego, por una implementación inadecuada, no permean, no logran entusiasmar, no se generan liderazgos pedagógicos suficientes como para que el docente se entusiasme. De verdad lo digo, creo que los docentes son una clave fundamental para que el cambio educativo se produzca. Y estamos los docentes en un momento difícil porque los sistemas educativos en el mundo han sido cuestionados porque, bueno, hoy no se aprende solo en la escuela, eso ya lo sabemos. Los espacios de aprendizaje se han multiplicado, pero eso no le ha quitado y no le debe quitar importancia al centro educativo y al rol del docente. Hoy es furor el GPT Chat, este instrumento de inteligencia artificial que es capaz de hacer cosas
increíbles, una tesis, un trabajo sobre geografía, un diseño, un guión de una película. Uno pone los datos que necesita y automáticamente el sistema le entrega el trabajo hecho, digamos. Y a ¿no? diferencia de Google, que cuando uno mandaba un trabajo podía los estudiantes plagiar algunas cosas, y uno lo descubría a través de estos programas que existen, bueno, esto no hay manera de descubrir ese plagio porque no es plagio. La inteligencia artificial no copia, crea, utilizando fuentes enormes. Sí, y crea a partir de lo que uno le solicita, además. Exacto. También, ¿no? Ahí sí hablemos de competencias, porque ahí se trata de ser capaz de preguntarle a la inteligencia artificial lo que uno quiere y hacerlo de la manera inteligente. Y a su vez después tener la capacidad para contrastar y controlar. Para eso es obvio que se precisa tener muy buenos conocimientos en lengua, en matemática, en ciencia. Por eso digo que la falsa oposición entre contenidos y competencias. Hay que tener muy buenos contenidos y hay que saber y ponerlos en movimiento para desarrollar estas competencias que todo niño adolescente hoy ya las precisa y las va a precisar en el mundo que viene. Hoy un niño que empieza la escuela el lunes, en primero de escuela, no sabe o no se han inventado aún, según dice el Foro Económico Mundial, por lo menos el 63% de las profesiones no están inventadas aún, de las que ese niño que hoy entra en primera escuela va a tener en su vida adulta. Entonces, el desafío de la educación es enorme y de los docentes es enorme, pero creo que es esencial, porque el desafío ahora no es... Los contenidos los vamos a encontrar y hay que trabajarlos muy bien en clase, pero están ahí disponibles. Decía un catedrático de una universidad norteamericana, ¿cómo no voy a usar el GPT Chat si él ha leído más que yo? Y era tremendo catedrático. Hay que saber utilizarlo. Es como lo que nos pasó cuando apareció la calculadora, o apareció la computadora, o aún el celular, o aún, si vamos más atrás, cuando apareció la virome ante la tinta. Entonces, hay que no asustarse, ni negar, ni esconder los avances tecnológicos, sino que hay que aliarse con ellos desde el sistema educativo, aprender a usarlos y no desertar del rol que tiene el docente y los docentes para utilizar esas tecnologías al servicio de una mejor educación. Hoy sabemos que el docente tiene que ser capaz de orientar al alumno en su capacidad de aprender. Porque esta es una discusión, enseñanza, aprendizaje, no siempre van juntos, pero sin enseñanza no va a haber aprendizaje. Puede haber aprendizaje en otros ámbitos, pero la enseñanza sigue siendo fundamental para orientar y para guiar los procesos de aprendizaje. Me quedo con el rol docente, ¿no? Recién decías, hay que enamorar al docente para, bueno, después poder impulsar cualquier transformación educativa, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial en cualquier sistema educativo. Y me quedo con eso y te pregunto, ¿hacia dónde debe ir la formación docente en ese sentido? La formación docente, creo que hay un consenso en el Uruguay desde hace muchísimos años de que la formación docente tiene que ser de carácter universitario. Lamentablemente, este es otro de los temas en los que no hemos sabido discutir bien. En el periodo anterior estaba a punto una ley para crear la Universidad de la Educación. Por diferencias que hoy uno lo mira en perspectiva y dice, ¿habrán valido la pena esas discusiones, esas diferencias para bloquear la aprobación de una Universidad de la Educación? Porque hoy hay un intento de dar títulos universitarios en un camino que yo no comparto, que me parece un atajo, que el camino es mucho más largo y más escabroso, pero con mejores resultados de futuro, que es verdaderamente formar docentes con carácter universitario. Hay muchos docentes que se han formado, hay posgrados que los docentes han hecho con mucho esfuerzo en el ámbito público y privado. Quiere decir que los docentes siempre tienen una voluntad de formación. Pero creo que hoy tenemos un camino hacia la obtención de esa formación universitaria que está también en debate, está también en discusión y se ha tomado un atajo que quizás no es el camino de largo plazo. Pero en lo esencia, ¿qué quiere decir que un docente tiene que ser universitario? El docente no es un mero aplicador de planes, programas, técnicas, es un profesional de la educación que tiene que ser capaz de elaborar conocimiento,
de su propia experiencia. Los docentes son expertos en muchas cosas que ni siquiera son conscientes de que lo son. Saben mucho más, pero a veces nos ha costado a los docentes poner en blanco y negro y sistematizar esos conocimientos. Los docentes tienen que ser expertos en generaciones. Las generaciones cambian. Hay que saber leer los signos de los tiempos, qué está sucediendo y qué pasa con los cambios generacionales. Pasan 2 años, 3 años y los grupos vienen diferentes, en algunas cosas igual y en muchas otras diferentes. Y ahí el docente tiene que tener una gran capacidad de adaptación y de buscar nuevos caminos. Estamos en un momento de cruce de caminos donde por eso los desafíos son tan importantes y por eso duele tanto que nos cueste tanto a los uruguayos ponernos de acuerdo en algunas cosas esenciales para sostenerlas en el tiempo, como hizo Finlandia, como hicieron otros países del mundo, porque en educación no hay manera de lograr buenos resultados en tiempos cortos. Tampoco lo hay con apuros. Y creo que uno de las debilidades que ha tenido este proceso son los apuros, que nadie niega la urgencia de la necesidad de cambios, pero los apuros no es un buen compañero para encontrar caminos en el convencimiento, en encontrar ese enamoramiento que precisa, porque, repito, si el docente no lleva a la práctica en su aula estos cambios, estos no van a suceder. Yo creo que tampoco se puede estar siempre oponiéndose a todo. Creo que tiene que haber capacidad de propuesta y en esto, yo lo he dicho siempre, respeto muchísimo el instrumento sindical. Yo fui cofundador de los sindicatos de secundaria en su momento, pero últimamente veo una dificultad para generar propuestas. Las ATD son un instrumento valioso, valiosísimo, y me parece que, sin embargo, no hemos encontrado el camino para aprovechar toda esa riqueza que está en el conocimiento docente y que está en esta voluntad de las autoridades de llevar adelante una transformación. Y hay un capítulo que quiero volver a insistir, porque aún tomando la propia transformación educativa que está propuesta y asumiendo que tiene un rumbo en donde hay aspectos en los que yo estoy de acuerdo, el currículum por competencias, el esfuerzo por unificar unas ciertas lógicas entre los subsectores de la educación. Eso es un esfuerzo que se ha logrado articular, por lo menos una trayectoria, se ha logrado articular algunos conceptos que tengan coherencia entre los distintos subsectores. Eso es un esfuerzo que hay que reconocer. Hay que reconocer el esfuerzo de mejorar los salarios de los directores, que es un sector que ha estado muy excluido históricamente, pero todavía a nivel de los recursos para personalizar los procesos de aprendizaje, para ayudar a que aquellos más vulnerables que no logran obtener los resultados, porque hoy todos sabemos que nadie aprende al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni el mismo ritmo. Sabemos todos que el gran desafío de nuestra profesión es, en un mismo espacio y tiempo, que es el aula, encontrar caminos de personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso es una tarea compleja, porque de pronto en un grupo de 25 tengo muchas trayectorias que acompañar y para eso tengo que tener tiempo y capacidad de elaborar distintas propuestas. Y además necesito apoyo de equipos multidisciplinarios, preciso apoyo de tutores, y eso creo que en el esquema actual es insuficiente los recursos que tiene el sistema educativo. Hay una discusión también si hubo recorte o no hubo recorte. De lo que no hay duda es que si vos vas a llevar adelante una transformación educativa de esta magnitud, por lo menos tenés que incrementar los recursos y eso no se ha producido. Uno espera, y lo sigo planteando en todos los ámbitos que puedo, que en la próxima rendición de cuentas existe una oportunidad. Y ahora que seguramente mañana hay anuncios sobre rebajas de IRPF, a mí personalmente me vendría muy bien. Sin embargo, creo que el Uruguay, la sociedad actual, precisa que si hay un espacio fiscal, invirtámoslo en la infancia, porque en el Uruguay nos ha costado muchísimo priorizar la infancia. Porque la infancia no vota, porque la infancia es de largo plazo
Y, sin embargo, creo que la infancia, las infancias y las adolescencias necesitan mucho más recursos diversos en el sistema educativo y fuera de él para lograr lo que queremos, lograr los niveles de egreso del 100% y nazcas en el barrio que nazcas, tengas el derecho a educarte con calidad y recibir lo que reciben todos. Esa es la manera de construir una convivencia democrática, porque si no, este Uruguay agrietado se va a ir diferenciando cada vez más. Uno de los cambios que plantea la transformación educativa es que no tendremos ahora séptimo, octavo y noveno en lugar de primero, segundo y tercero del liceo, ¿no? Y se elimina la repetición en los primeros años, lo que sería primero el liceo. Eso ha generado como distinta polémica. Y te pregunto qué impacto tiene eso a nivel docente y también a nivel de los estudiantes. Yo creo que hay que dar claro el mensaje. Primero, estudiantes que terminaron la escuela, no se pongan tristes, no se preocupen, ustedes van al liceo, no siguen en la escuela. Ese mensaje hay que darlo claro. Es importante porque hay muchos padres que nos han dicho que los chiquilines están preocupados porque piensan que no pasan al liceo, ¿no? Pasan al liceo, van a cambiar de local, van a tener otro director, van a tener otro esquema, no tienen que llevar la túnica, tienen que llevar el uniforme del liceo, pasan al liceo y son más grandes que lo que eran hasta ahora. O sea que en eso quédense tranquilos los adolescentes. Lo que sí es cierto, cambia la nomenclatura, no solamente en esto, séptimo, octavo, noveno. Yo creo que ahí hay una intención de decir, bueno, busquemos una continuidad, que eso es correcto, porque terminaba sexto año y repetía un pequeño porcentaje, menos del 4% de repetición en el mes de diciembre de un año. Entraban al liceo y al año siguiente, a diciembre del año siguiente, repetía entre el 30 y el 25%. Es el mismo niño. Entonces, algo ahí estaba mal, o está mal, en cuanto a los paradigmas de trabajo y de evaluación. Ese esfuerzo hay que seguirlo haciendo. Se venía haciendo desde la administración anterior y hay que profundizarlo. En ese aspecto la nomenclatura puede ayudar, pero si nos quedamos solo en la nomenclatura nos quedamos con nada. Hay que profundizar procesos de articulación y de acompañamiento de las trayectorias, que para eso se precisan tutores, se precisa más recursos, como decía recién. En relación a la repetición, que nadie piense que ahora es lo mismo ir que no ir a clase. Ese mensaje quizás no fue claro, no se trabajó bien la comunicación. Es fundamental ir a clase todos los días, en la escuela y en el liceo. Porque el no ir a clase implica quedarse para atrás, no es que no se registren las inasistencias. Sí, es cierto que el régimen de repetición ha cambiado. Antes se podía repetir en todos los años y ahora se dificulta la repetición. En el mundo hay 3 modelos básicamente sobre este tema de la repetición. Los países como éramos nosotros, que son pocos ya a esta altura, donde la repetición se aplicaba en todos los años, países donde la repetición es inexistente, y nosotros ahora pasamos al grupo de los países que están en el medio, que dificultan la repetición, que problematizan la repetición, no la eliminan. Yo creo que en eso podemos debatir, es un tema muy extenso. Yo creo que el tema de fondo es cuál es la estrategia pedagógica más adecuada para lograr los aprendizajes. Ese es el punto. La repetición como estrategia global en la historia educativa del Uruguay demostró que es una estrategia que fracasó, porque el problema es que las investigaciones nos fueron demostrando que los que repiten no es que aprendan más luego, pero sí lo que sucede es que abandonan más. Entonces, no aprenden más, pero es como un jalón que los va llevando al abandono. Entonces, si no los tenemos en el sistema educativo, no van a aprender. Entonces, la repetición como instrumento generalizado, en mi opinión, fracasó. ¿Esto quiere decir pase, todo el mundo vale todo? No, en modo alguno. Por eso la repetición se mantiene en determinados ciclos, en primero, en séptimo no hay, pero va a haber en octavo, va a haber en noveno, en primaria no va a haber, lo va a haber por ciclos, en cuestiones que se venían intuyendo, se venían experimentando ya desde el periodo anterior. Yo creo que ahí hay una tendencia
a que la clave es no por volver a recorrer el mismo camino le vamos a garantizar al niño o adolescente que va a aprender. Ahora, ¿no recarga a los docentes en las estrategias el hecho de, por ejemplo, en primero de liceo o en séptimo, en no tener repetición, para el docente intentar, bueno, motivar, incentivar a los estudiantes de que de todos modos rindan, y no recarga el que viene después, digamos, el que viene en segundo o en octavo, que quizás el estudiante viene con la mochila de todas las materias del año pasado? Ni que hablar, eso es un problema que el régimen nuevo de evaluación está poniendo arriba de la mesa y que cuando se dijo vamos a dificultar la repetición, solo eso no sirve para nada. Si está bien facilitar el que los alumnos no abandonen, pero una vez que los tenemos y no abandonaron, hay que hacer algo, porque si no es una estafa pedagógica. Y yo creo que ahí es otro tema que tiene que ver con los recursos, porque para poder acompañar esas trayectorias de alumnos que tuvieron un mal rendimiento o no llegaron a los niveles necesarios en séptimo y que pasan a octavo y que en octavo los profesores de octavo tienen que acompañar esas trayectorias, ahí tiene que haber refuerzo de otros personales, docentes, tutorías, acompañamientos personalizados, tiempos personalizados. Hay experiencia en el sector privado y público de este tipo de acompañamientos, pero que es cierto que llevan recursos docentes y eso es más dinero. Entonces creo que la clave no es solo tomar medidas administrativas sobre la repetición. Yo comparto que se dificulte la repetición, por lo que mencionaba anteriormente en relación a qué evaluación tengo y qué dicen las investigaciones. La repetición es predictora del abandono. Entonces tenemos que intentar otras estrategias pedagógicas. Y el desafío ahí es recuperar el valor del esfuerzo, recuperar el valor de lo hecho, es recuperar el trabajo personalizado y propuestas desafiantes educativas. Yo creo que tenemos que avanzar a metodologías activas de aprendizaje. El modelo tradicional, que no lo descalifico para algunas circunstancias de clase magistral, debe dar lugar a metodologías activas de aprendizaje, donde hay interacción entre momentos de exposición y momentos de trabajo activo de los alumnos en base a proyectos, en base a investigación, en base a desafíos. A veces nos dicen, bueno, pero las clases tienen que ser más divertidas. No se trata de eso. Los docentes no somos payasos, pero sí, si las podemos hacer divertidas, bienvenido, pero lo que no podemos dejar de hacer es de hacer clases desafiantes, porque el adolescente responde a los desafíos, y el niño también. Lo que no podemos hacer es ser aburridos, que no es lo mismo, la contrapartida no es ser divertidos, es ser desafiantes. Pablo, te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Ya seguimos con Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Pablo Cayota, quien en el primer bloque destacaba su experiencia tanto a nivel público como privado, con más de 40 años trabajando en la educación. Y me quiero detener ahí, Pablo, precisamente, ¿no?, en la brecha que hay entre lo público y lo privado. Siempre se señala, ¿no?, que cualquier sistema educativo de cualquier parte del mundo es bueno cuando tanto lo público como lo privado se parecen, o al menos tienen cosas en común. ¿Dónde estamos parados hoy en Uruguay en ese sentido? Comparto plenamente lo que dijiste en cuanto a que el sistema público y privado, estatal y privado, lejos de estar en veredas opuestas, deberían establecer mecanismos de cooperación. En los hechos, el 70% de los docentes que trabajan en privados trabajan en públicos. O sea que cuando se forman docentes en un lado, impactan el otro. Entonces, es cierto que hay una brecha. Pero esa brecha que existe entre estatal y privado es más profunda dentro de lo público y dentro de lo privado. ¿Qué quiero decir con esto? Las grandes brechas de aprendizaje se producen no tanto entre un centro educativo público y un centro educativo privado, sino entre un centro educativo de la costa, sea público o privado,
y un centro educativo en zonas vulnerables sea público-privado. O sea, el contexto en ese caso está condicionando muchísimo los resultados. Entonces, aquí tenemos un problema más serio aún, porque el problema es transversal al sistema educativo, los temas de inequidad. Hay alumnos que van a determinados liceos estatales que sabemos que van a tener mejores resultados que los que van a otros. Y lo mismo pasa en el sector privado. Entonces, me parece que ahí es parte de esta transformación global, porque un sistema educativo de calidad y con equidad, que son dos conceptos que no se pueden separar, necesita un muy buen sistema estatal y un muy buen sistema privado. Creo que ambos se enriquecen y trabajan de manera sinergial como sucede en muchas partes del mundo. Pablo, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Seguiremos hablando en otro momento seguramente. Muchas gracias, un gusto estar acá. Nos vamos, se viene Mirá Montevideo, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.